Buenos días, nos encontramos de vuelta para continuar con estas charlas eh, sobre la formación de los mediadores en materia sanitaria eh, y también que puede interesar a los médicos en su actividad asistencial. Esta vez vamos a referirnos a la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529. Porque realmente esta ley ha venido a poner en claro cosas que no estaban claras antes, si bien habían sido consideradas en la ley que regula el otorgamiento de matrícula profesional, en algunos pocos artículos, y estaba presente en nuestro medio en un código que equívocamente se lo solía denominar como el Código de Ética Médica Argentino. No, no es un código de ética médica argentino, es decir, que provenga de una legislación que haya pasado debidamente los requisitos de una legislación nacional, sino que es simplemente un código de una entidad gremial, la COMRA, Confederación Argentina, Confederación Médica Argentina. Ese código ya ha sido desplazado prácticamente por el que hemos analizado la vez pasada, que es el Código de Ética Médica de la Asociación Mundial de Médicos, Asociación Médica Mundial. Y en realidad ese código de la COMRA nació en malas circunstancias y quedó marcado por esas malas circunstancias históricas. Como yo suelo decir habitualmente, y ya les he dicho en otras oportunidades, las leyes hay que ubicarlas en su momento histórico y sociológico. Este código, que no es una ley, es una serie de normas jurígenas, como habíamos charlado la vez pasada, tuvo lugar, se creó en 1955, un año de los tantos fatales que ha tenido nuestra historia, en que cae un régimen hacia fines de ese año y es depuesto para ser reemplazado por otro que se llamó en su momento la Revolución Libertadora. ¿Y qué pasó? Este código nació un poco en momentos en que ya se sentía el enfrentamiento entre argentinos que llevó a lo que sucedió después, y el gobierno insistió en tratar de poner su marca en una estructura gremial médica. Y entonces de eso salió un código que tiene el defecto de juntar tres cosas que eran un tanto incompatibles entre sí o que por lo menos no armonizaban bien. Eh, Tenía o arrastraba históricamente de las normas de deontología médica del siglo XIX y principios del siglo XX, arrastraba unos pocos artículos vinculados realmente con las relaciones del, del médico con el paciente, de la ética del médico hacia el paciente. Pero era más un código de etiqueta médica que ponía mucha insistencia en normas de convivencia dentro de la profesión, de elegancia, de forma de proyectar una imagen muy respetable de la profesión, pero que no eran propiamente dirigidas al paciente, sino que, como digo, eran normas de etiqueta intermédica. Y el golpe final
lo tuvo la inclusión de un artículo del que solo el código, ese código, entre los tantos códigos de ética médica que existen en el ámbito mundial, solo ese código lo tenía de la forma imperativa en que lo tenía. En él se decía que todo médico debía, es decir, creaba una obligación, incorporarse a, a un ente sindical. Esta norma solo tuvo un precedente histórico, y ese precedente histórico fue el Código Italiano de 1926, bajo el régimen de Mussolini, y que en 1932 se le cambia el nombre para darle el de Codice Fascista de Deontología Médica. Bueno, esa norma de tener que obligar al médico a quedar incluido en un ente sindical era una imposición de una dictadura europea. Y lamentablemente la heredamos nosotros, porque, bueno, es históricamente sabido que hubo una formación de ese tipo por parte del presidente de aquel entonces, que había sido delegado militar argentino en Roma, y sufrió una importante influencia en la formación de su carácter y en la formación de su planteo político. Todo esto hizo que este código en general haya sido mirado un poco de reojo siempre por esa herencia. Y cuando en el 2008 se lo reformó, en realidad no se reformó nada. Al contrario, se le pegó una vuelta más a ese enfoque sindical que no tenía nada que ver con la ética profesional. Entonces, ese desencaje entre lo que es la ética, lo que era la etiqueta y lo que era el imperativo sindical, eh, hicieron que ese código quedara en cierta forma quizá desprestigiado, quizá raleado, y no se suele referirse a él mucho, y cuando se hace hay que clarificar. Es un código surgido de una estructura sindical, no es un código argentino al respecto. Así que esta ley que vamos a analizar es la que realmente va a afrontar esa problemática de atender debidamente al paciente. Y es en esta ley, que ahora es que por lo tanto es derecho positivo, ya tenemos contenido en ella todo lo que importa y el médico debe cumplir para tener un trato correcto, adecuado y ético con el paciente. No solo el médico, obviamente la institución que suele tener detrás. Entonces, para poder comprender mejor todos los ítems que van componiendo esta ley, voy a hacer una introducción muy breve a algunos conceptos que el que no, el que no se mueve habitualmente en el ámbito médico debe conocer. Uno es el concepto del rapport. Es una palabra francesa que se escribe R-A-P-P-O-R-T. Rapport. El rapport, la T al final no suele pronunciarse en francés, rapport, implica o significa el vínculo, el tipo de relación que se establece entre el médico y el paciente. Ese vínculo asistencial, que es muy íntimo, es muy personal. Y lógicamente el concepto está en que para que haya una buena atención médica es ideal que se forme un adecuado rapport. Ese rapport no siempre se da, y no siempre se da de la misma manera, porque son dos seres humanos que de pronto se encuentran por primera vez ubicados en distintos roles sociales.
pero siempre es importante que sea positivo. Cuando no es positivo, entonces se producen las circunstancias que luego va a considerar la ley y que va a darles una solución. El segundo concepto que quiero aclarar un poquito, o por lo menos aclararlo para la forma en que me voy a mover yo en la charla, es el de la diferencia que puede haber entre los conceptos de intimidad y de confidencialidad, que son dos términos que utiliza la ley en distintos momentos, que en realidad eh, para la persona que los lee por primera vez parecen sinónimos. Y yo diría que sí, casi son sinónimos. El respeto a la intimidad y el respeto de la confidencialidad parecen ser iguales o sinónimos. Pero si uno lo analiza bien a través de cómo lo enfoca el código, en realidad, y aunque el código no, perdón, el código, la ley, aunque la ley no lo clarifica específicamente, no lo define, vemos que cuando habla de intimidad, se refiere más que nada a lo que pueda estar contenido en registros, en documentación, en estudios hechos y en hallazgos que queden asentados en la historia clínica. Eso sería el respeto a la intimidad o el resguardo de la intimidad. En cuanto a la confidencialidad en la terminología o la aplicación de esta ley parece referirse más que nada a aquellos datos que el médico conoce a través de la anamnesis, es decir, a través del relato del paciente, a través de su examen personal, el examen semiológico del paciente, todas las maniobras que realiza sobre él, y la documentación específica que haya pedido ese médico y que haya eh, observado y diagnosticado sobre ella y se lo haya transmitido al paciente. Esa sería la sutil diferencia que existiría entre intimidad y confidencialidad, dos cosas que deben ser respetadas y que antes se agrupaban y se siguen agrupando bajo el concepto de secreto médico. Esa palabra que por alguna razón la ley elude, quizá porque queda reservada para el ámbito penal más que nada, pero el hecho es que podía haberla utilizado, no la utiliza, pero comprende ambos conceptos, ¿no? El respeto a la intimidad y el respeto a la confidencialidad. Se dice que ambas cosas constituyen un secreto médico y la revelación en circunstancias indebidas puede constituir eh, una, una violación contractual o un delito si estamos no ya en el ámbito civil, sino en el ámbito penal. Bueno, definidas estas dos cosas, vamos a pasar a los puntos esenciales de esta ley, los que son importantes que tenga presente el letrado o el mediador, que deben tratar cuestiones sanitarias. Y vamos a tratar de ser muy concretos, es decir, extraer de la ley aquellos puntos que es importante tener siempre presentes, porque la ley es bastante verborrágica, es densa, y entre la ley y su reglamentación, que es realmente y directamente la parte más densa, de esas vamos a extraer lo importante con los fines de esta charla. Entonces, empezamos y tenemos que definir también otros dos términos antes de introducirnos propiamente, porque vamos a hablar de la autonomía de la voluntad. Pero antes de hablar de la autonomía de la voluntad, tenemos que hacer referencia a un hecho histórico. A través del siglo XIX y principios del siglo XX,
que es cuando se va formando realmente la imagen del médico científico que tenemos ahora. Se acostumbraba que el médico fuera el que dirigía toda la relación. El médico era el que hacía el diagnóstico, el que imponía el tratamiento, daba la medicación, y lo disponía todo él. El paciente era recipiendario de esa atención. Es lo que se llamaba paternalismo médico o actitud paternalista en la relación médico-paciente. Eso ha quedado reemplazado por un nuevo concepto, ya ha surgido hacia la segunda mitad del siglo XX y obviamente el siglo XXI, que es el de la autonomía, el respeto de la autonomía del paciente y la necesidad, por lo tanto, de informar debidamente al paciente. Entonces, ahí ya tenemos dos conceptos que tratar y que la ley pone de resalto. La autonomía de la voluntad, por un lado, y es decir, la autonomía del paciente, que es la que vamos a empezar, y él y su consecuencia, que es el consentimiento informado, es decir, su documentación adecuada. Entonces, el artículo segundo del decreto reglamentario de la ley 26529 enuncia las características que debe llenar esa autonomía de la voluntad. ¿Qué son? Primero, que el paciente tiene la facultad de aceptar o rechazar las terapias o procedimientos, que tiene la posibilidad de negarse a participar en la enseñanza médica como sujeto exhibido, ¿no? Y también de negarse a ser sujeto de investigación científica y por lo tanto recibir determinados medicamentos para probar la eficiencia de esos medicamentos, la eficacia de esos medicamentos, etc. Que tiene también derecho a revocar sus decisiones al respecto. Que los niños, y aquí hay una relación con las leyes correspondientes a la protección de la infancia, siempre pueden opinar en la medida de su capacidad intelectual y que sus deseos, sus expresiones sean siempre tenidos en cuenta cuando se considere la posibilidad de hacer un estudio o de llevar a cabo una terapéutica. Además, que en caso de conflicto de un menor con sus representantes legales, habrá que recurrir a la intervención de un comité de ética. Y también dentro de este concepto de la autonomía de la voluntad está la posibilidad de que el paciente en estado terminal de enfermedad incurable o irreversible pueda tomar decisiones acerca de el tipo de tratamiento o de cuidado que acepta que se le brinde. Y ahí entra también el concepto y la intervención posible de los llamados comités de bioética. Con relación a esto también, que es la autonomía de la voluntad, se encadena otro concepto, que es el de la debida información sanitaria. ¿Cuándo y cómo debe darse ese tipo de información? Y la ley nos va a decir que esa información sanitaria, que consiste en transmitirle al paciente cuál es su diagnóstico, qué resultado han dado sus estudios, cuáles son los tratamientos propuestos. Todo eso debe darse inclusive en casos de incapacidad. Y como en el caso de los niños también sucede que la voluntad del incapaz
siempre debe ser escuchada, aunque esté viciada por su enfermedad, y que no excusa el que no se informe al paciente aún incapaz en la medida de sus posibilidades de recepción y de comprensión, no excusa el hecho de que se haya informado a su representante legal. Por otra parte, cuando el segundo en ser informado, obviamente, siempre el paciente. Y cuando éste no puede expresar su voluntad, entonces se debe informar a las personas vinculadas por razones familiares o de hecho. Y ahora a continuación, después vamos a ver cómo es el orden de prelación en esas personas que deben ser informadas cuando el paciente en sí mismo no puede serlo o no puede comprender lo que se le va a informar. Un concepto que también nos surge de la ley es la importancia de la historia clínica, y es otro tema del que se va a ocupar esta ley, que no lo vamos a tratar hoy, sino en una próxima charla. Bueno, relacionado con todo esto de la información sanitaria, debemos saber cuándo el médico y cómo, bajo qué circunstancias el médico puede pedir una interconsulta médica. Puede serlo de dos maneras, o porque lo pide el paciente, o porque el paciente presenta alguna incompetencia, alguna incapacidad. Cuando sucede esto, hay que recurrir al cónyuge o conviviente, a los familiares hasta el cuarto grado o al representante legal. Y luego, es decir, esa interconsulta médica puede ser solicitada por estos, el paciente en primer lugar, y en caso de incompetencia de este, los otros que hemos dicho, el cónyuge o conviviente, familiar hasta cuarto grado y representante legal o representante legal. Y la interconsulta médica, por supuesto, puede ser sugerida por el médico, que es lo habitual. Es el médico quien habitualmente le dice al paciente o a quien fuera su representante la necesidad o conveniencia de hacer una interconsulta médica. Vamos a hablar entonces de cuándo el consentimiento debe ser formalizado en lo que se llama el consentimiento informado. ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales debe la voluntad del paciente, la autonomía del paciente, debe ser manifiesta y debe ser registrada como tal? Internación, intervención quirúrgica, procedimientos invasivos, quirúrgicos o diagnóstico-terapéuticos, procedimientos riesgosos en general y caso de investigaciones preventivas o usos terapéuticos. Esos son los casos en que se debe recabar el consentimiento informado del paciente. Vamos entonces a ver cómo se instrumenta este consentimiento. En principio, la ley nos dice que el consentimiento es verbal, porque lógicamente no podemos estar haciendo un formulario de consentimiento informado para cada cosa que se haga en la relación médico-paciente. Pero sí, siempre debe asentarse en la historia clínica. En los casos que he mencionado antes, vuelvo a repetirlos porque es importante: internación, intervención quirúrgica, procedimientos
invasivos, sean diagnósticos o terapéuticos, los procedimientos en general que presenten riesgos y las investigaciones preventivas o en los usos terapéuticos, sobre todo en terapéuticas que sean riesgosas, obviamente. ¿Cuál es la idea? De que el paciente tenga una clara idea de qué es lo que va a suceder con su cuerpo y con su vida en esa relación terapéutica y en esa relación asistencial. ¿Cuál es la información que se debe suministrar? Bueno, vamos a hacer un simulacro en el cual me va a ayudar una persona que haga de interrogante. Vamos a suponer que yo estoy en función asistencial y que una paciente que presenta una lesión me pregunta, ¿y cómo yo, en función médica, el médico en general, en función médica, debe contestar a todos estos puntos? Y luego los vamos a enunciar. Pero primero los vamos a ver en la práctica, cómo se deberían manejar. Bien, la paciente... Doctor, ¿qué es lo que tengo? Bueno, mire, hace ya un tiempo que venimos siguiéndola en este servicio. Sabemos que tiene una lesión eh, de más de 5 milímetros de diámetro, un nodulito en una mama. Hasta ahora hemos hecho los estudios correspondientes de imágenes, eh, ecográficas sobre todo, y bueno, hemos estado pensando que como se produjo un cierto cambio entre las últimas ecografías y la actual, queremos proponerle que se lleve a cabo un estudio más. Pero es un estudio que tiene algunas características invasivas mínimas y requiere un consentimiento informado. ¿Qué tratamiento me va a indicar? Más que tratamiento es un estudio. Se trata de una punción biopsia que se va a hacer sobre la zona para obtener una porción de tejido de ese nódulo que tiene usted y que va a ser estudiado histológicamente para que tengamos ya la certidumbre de lo que se trata y no tengamos que andar dudando o contemporizando, sino ya directamente tomar una decisión sobre seguro. ¿Para qué es ese estudio? Bueno, ese estudio tiene como finalidad entrar en el nodulito ese que usted tiene en la mama, tomar una pequeña cantidad de tejido, por eso la introducción de una aguja un tanto gruesita como para sacar ese trozo de tejido, que luego se manda a anatomía patológica, allí se monta en un portaobjetos y se lleva al microscopio. Lo estudia el patólogo y nos da el diagnóstico preciso de si nos encontramos ante una entidad nosológica, es decir, ante una enfermedad que es de tipo benigno o si tiene algún rasgo que nos alarme y que tengamos que tomar otra conducta. ¿Qué puedo esperar de ese estudio? Y es muy importante, el resultado nos va a decir precisamente si ese tejido presenta características normales o ligeramente alteradas, pero dentro del terreno de la benignidad, o si presenta características que nos tienen que llevar a tomar alguna conducta activa, tratando de librar a su cuerpo de la presencia de ese tejido. No sé qué otra duda. ¿Cuáles pueden ser los riesgos o las molestias que puede causar ese estudio? Mire, son lógicamente, es la introducción de una aguja un poquito más gruesa que lo normal,
porque debe tomar un trozo de tejido. Le va a quedar durante algunos días un dolor en la mama soportable, tomará un antialérgico que le vamos a dar. Localmente, como se trata de un puntito nomás de introducción, el que queda hará una antisepsia local muy simple, y nada más. Tomar un antiálgico que ahora le voy a recetar y hacer un cuidado antiséptico que también le voy a indicar. Y nada más, es muy sencillo. ¿Hay algún estudio alternativo? Ya los hemos hecho todos, y precisamente por eso llegamos a este punto donde queremos tener la certidumbre. Por eso es que recurrimos a la punción biopsia. ¿Y qué problemas o ventajas me podría significar este otro tratamiento? Vuelvo a repetirle, no es un tratamiento, es un estudio. Eh, las ventajas son obvias y ya son como le he dicho. Vamos a tener la certidumbre de qué estamos tratando. No es solamente por ahora un nódulo palpable y una sombra radiológica que tenemos que identificar. No conocemos su verdadera naturaleza. La gran ventaja que vamos a tener con este estudio es que vamos a conocer su naturaleza. No hay otras opciones. Ya los estudios anteriores nos han llevado a tener la necesidad de definir esta situación. ¿Qué me podría pasar si no hago este estudio? Mire, si usted no hace ese estudio, nos deja a nosotros en la imposibilidad de tratarla éticamente, porque sabemos que si hubiera que intervenir, tendríamos que proponerle esa intervención. Y si no, le podríamos decir, quédese tranquila, esto es un proceso benigno, lo vamos a tratar como tal. Esa certidumbre no la vamos a tener. Entonces yo le diría que el no hacer nada sería muy perjudicial para su salud. Necesitamos tener la certidumbre. ¿Tengo que dejar alguna constancia de mi decisión? Sí, sí. Eh, si bien puede ser discutible qué tan invasivo es este procedimiento, conviene eh, tomar la precaución siempre para usted y para la institución, y obviamente también para el médico interviniente, de que quede clara su voluntad de someterse a este estudio. Eh, Me va a firmar ahora, en un ratito, un formulario que se llama de consentimiento informado, donde vamos a dejar constancia de que yo le he dado todas estas explicaciones, de que no ha quedado ninguna otra duda, eh, y que usted está de acuerdo en que le sea efectuada esta mínima intervención. Eh, no sé qué otra ¿Puedo duda. hacer alguna otra consulta con mi prima? ¿Es médica? Ah, por supuesto. No su especialidad, pero es médica. Correcto. Dentro de las facultades que la ley de protección al paciente le da a usted es de hacer de pedir las interconsultas que desee o de hacer por su cuenta las interconsultas que desee. Esto, inclusive, yo le diría, es una costumbre que deberíamos tener siempre todos los profesionales que llevamos el guardapolvo blanco, ¿no? Eh, Siempre que haya alguna duda, siempre que se le quiera dar un más amplio conocimiento al paciente, facilitar la interconsulta. De modo que con todo gusto, es más, los médicos siempre deberíamos comunicarnos con la persona interconsultada, sea por escrito, haciéndole una breve reseña de lo que hemos encontrado en el paciente, y considerando o agradeciendo toda colaboración que pudiera prestar ese médico interconsultado. De modo que, bueno, ningún problema. Muy bien. Si me arrepiento y decido no hacer el estudio, ¿cómo debo hacerlo? ¿Puedo? Sí, por supuesto.
no es lo que yo le recomiendo en este caso, desde ya. Le recomiendo que lo haga. En esto soy un terminante. Necesitamos tener eso para tratarla correctamente. Pero de cualquier manera, si usted por alguna razón decidiera que no, que prefiere tomar otra opción, tenemos que dejarlo asentado, porque si usted no viene ese día, vamos a tener que poner su ausencia. No es lo adecuado. Lo adecuado es que usted nos haga saber que no va a realizarse ese estudio y que lo dejemos la constancia en la historia clínica y además en el formulario que yo le voy a entregar a usted antes de que se retire, donde dejamos constancia de su consentimiento informado. En caso de que usted desistiera de su intención de hacerse el estudio, lo aclaramos en una parte, en ese formulario de consentimiento, y volvemos a firmar usted y yo, y a fechar, lógicamente, el momento en que usted manifiesta su voluntad. Si usted me pregunta qué haríamos los médicos en el caso de que usted no nos avisara y faltara simplemente, bueno, vamos a anotar en la historia clínica que usted no se ha presentado a realizar el estudio, por lo cual, en principio, damos por presupuesto que usted ha desistido de hacerse el estudio. Pero lo ideal es que usted nos lo haga saber con anticipación, para que nosotros también sepamos dónde estamos parados en el sistema, ¿no? Con respecto al seguimiento de su salud. Bien. Espero, al contrario, es nuestra misión. Hemos hecho un simulacro donde les he mostrado cómo se podría desenvolver un diálogo entre paciente y médico. Y esto es lo que la ley nos dice en su desarrollo, y nos lo dice de esta manera, que la información a suministrar tiene que ser su estado de salud, los procedimientos propuestos y los objetivos perseguidos por esos procedimientos, los beneficios esperados, los riesgos, molestias, efectos adversos o previsibles de esos métodos o tratamientos, los procedimientos alternativos, sus riesgos y beneficios, beneficios o incomodidades que pudiera traer ese tratamiento o ese estudio, las consecuencias de no realizar ese estudio o tratamiento, y en caso de que el paciente estuviera sufriendo una enfermedad irreversible, incurable o en estado terminal, el paciente tiene derecho a hacer una manifestación de no ser sometido a encarnizamientos terapéuticos y solamente sí a cuidados paliativos. Eso es lo que nos dice la ley. Lean el texto tal como lo dice. Ya les digo, la ley es densa, tiene muchos ítems que analizar, pero creo que con este simulacro que hemos hecho ya ustedes tienen una idea de cómo debería desarrollarse de manera ideal una buena información asistencial y la correspondiente redacción del consentimiento informado. Viene ahora el tema del orden de prelación, porque no siempre el paciente va a estar en condiciones de prestar su consentimiento. Puede estar inconsciente, puede estar obnubilado, puede sufrir una incapacidad. Entonces, la ley también nos detalla el orden de prelación en el que debemos recurrir para obtener ese consentimiento. Y ese orden de prelación que envía o reenvía a la ley de trasplante de órganos, la 24.193, es el siguiente. En principio, el cónyuge que no esté divorciado y que sea conviviente. Luego, en segundo lugar, el conviviente a título conyugal en la medida en que acredite 3 años continuos
en esa relación de pareja. En tercer lugar, los hijos mayores de edad, es decir, mayores de los 18 años. Siguen los padres, siguen los hermanos mayores de edad, siguen los nietos mayores de edad, siguen los abuelos, siguen los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, sigue los parientes por afinidad hasta el segundo grado inclusive, y siempre, por supuesto, en caso de incapacidad o minoridad de edad, el representante legal, tutor o curador. Y aquí vamos a dar un pequeño salto, porque tratándose de prestar consentimiento, tenemos que tener idea de cuándo nuestro Código Civil capacita a tomar determinadas decisiones. Y entonces tenemos que recurrir al Código Civil, Civil y Comercial de la Nación, en su libro primero, título primero, capítulo tercero, referidos a los derechos personalísimos, artículos 51 al 61. Y el artículo 26 en particular, que es el que ahora voy a recordar, que es el que se refiere al tema de la capacidad de las personas físicas. Es una escala con 3 escalones: 13 años, 16 años y 18 años. Antes de los 13 años, recordemos, ante todo, recordemos, la mayoría de edad en nuestro código actual es de 18 años. Entonces se lo considera un adulto capaz. De los 18 años para abajo es un menor de edad. En esa minoridad tenemos 3 escalones: 13 años, 16 años y 18 años. Por debajo de los 13 años, el menor de edad está siempre sujeto a la voluntad de sus padres. Si bien, como hemos visto, siempre debe ser escuchado y atendido, pero la decisión está en manos de sus padres o de quien los representare en reemplazo de estos. Entre los 13 y los 16 años puede decidir por sí métodos no invasivos ni riesgosos. Es decir, que ya con 13 años el menor de edad puede tomar decisiones, pero para métodos no invasivos y que razonablemente no impliquen riesgo. Recién a los 16 años en adelante puede decidir el menor de edad por sí respecto del cuidado, dice la ley, el cuidado de su propio cuerpo. Bueno, está la discusión acerca de en qué medida puede ya tomar decisiones como, por ejemplo, ser sometido a métodos invasivos. Depende. Y ahí hay toda una gradación que vamos a tratar en otra charla. Esa gradación que está todavía en discusión a veces y que, como toda ciencia, la medicina puede enfrentarse con casos no previstos por la ley e incluso no previstos a veces por las clasificaciones médicas. De modo que siempre hay áreas grises que hay que analizar. Pero digamos que a partir de los 16 años, todo lo que sea dirigido al cuidado, al mantenimiento y al mejoramiento de la salud, puede ser consentido por el paciente
entre los 16 y los 18 años. Cabe pensar cuáles serían los cuidados teniendo en cuenta, por ejemplo, en el ámbito sexual y teniendo en cuenta la precocidad que se viene descubriendo a través de las consultas médicas, de las estadísticas, de las referencias periodísticas, tenemos que tener en cuenta que va a haber que tener cierta flexibilidad en ciertos medios invasivos o métodos invasivos que puedan ser considerados como cuidados del menor en ese ámbito. Por eso, bueno, los vamos a considerar cuando hablemos específicamente de casos particulares a considerar. Y cuando ya el paciente tiene 18 años, de allí en adelante, cumplidos, de allí en adelante es un mayor de edad y puede tomar todas las decisiones con toda su responsabilidad. Bueno, aclarado esto, pasamos a qué es lo que ocurre cuando un tratamiento es discutido y es discutido por reemplazo de la voluntad del paciente por una representación, sea por minoridad o por incapacidad. ¿Cómo debe resolverse ese conflicto? Bueno, en este caso y en el manejo institucional, que es el que nos interesa sobre todo, obviamente se supone que hay un comité de ética y es entonces que debe tomar intervención ese comité de ética. Si a través de esa intervención y de su diálogo con los parientes que actúan como representantes de la voluntad del paciente, si se llega a un acuerdo, perfecto. Si no se llega a un acuerdo, la ley, la salida que da es la intervención judicial. Bien. Hemos hablado de la revocación del consentimiento y con respecto a esto, quiero agregar que hay dos casos que se asimilan mucho al consentimiento, a las reglas generales del consentimiento informado y que requieren un consentimiento informado en regla, como si se tratara de un tratamiento o como si se tratara de un método con ciertos riesgos. Con ciertos riesgos o del que conviene precaverse siempre. Se aplican analógicamente, en estos casos, las reglas del consentimiento informado. También se aplican las reglas del consentimiento informado cuando se le propone al paciente el que participe de una exposición con fines científicos. En determinadas especialidades, por ejemplo, la dermatología, por dar una de ellas, muchas veces se propone al paciente que sea mostrado su caso. Antes se hacía en vivo y en directo. Con el tiempo se recurre a una filmación a distancia. El paciente está siendo filmado y en una gran pantalla la reunión médica va considerando ese caso. Bueno, en esos casos hay que advertir al paciente cómo se llevará a cabo esa exposición y explicarle que de esa exposición también surgirán opiniones y aportes, porque será una reunión médica
de académicos, todos con el título de médicos, que podrán aportar sus experiencias y eso enriquecerá mucho la actividad diagnóstica y el tratamiento, con lo cual se beneficiará mucho el paciente. Un poco resumiendo todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, yo les daría un resumen de 4 ideas que es importante tener siempre en cuenta. Que las tenga en cuenta el médico, que las tenga en cuenta el abogado que en algún momento sea de parte de la institución o sea de parte del paciente cuando existiese algún conflicto entre ellos, y que es importante que lo tengan en cuenta. Primero, siempre en la historia clínica. Siempre en la historia clínica tiene que quedar constancia de qué es lo que se ha indicado, que se le ha explicado el tratamiento, que se le han sido explicados todos los requisitos de los que habla la ley para un consentimiento informado y para una información sanitaria adecuada. Segundo, en los casos en que debe ser documentado, siempre con ambas firmas, la firma del paciente y la firma del médico. Ante la imposibilidad de que el paciente manifieste su voluntad y ante el conflicto que pudiera haber entre sus parientes o representantes en el orden prelatorio que hemos enunciado a través de la ley, entonces que se recurra y se tome una decisión, que se recurra a la intervención de 2 testigos. Y que ante un choque de opiniones que no se haya resuelto adecuadamente, se recurra a un comité de ética. Pero lo más importante de todo esto, porque todo es casuística, es que siempre dejar constancia en la historia clínica. Y sobre todo tener en cuenta ahora que las historias clínicas digitalizadas son, como ya he dicho otra vez, más telegramas que historias clínicas. Bueno, olvídense del telegrama, cuando se redacta una historia clínica y se le da una explicación importante al paciente, dejar siempre constancia en la historia clínica. Bueno, ha sido esta exposición bastante larga y fatigosa. En la lectura de la ley, por supuesto que deben realizar ustedes basándose en esta introducción que les estoy dando, va a ser exhaustiva y agotadora también. De modo que bueno, los dejo encomendados a esa lectura y nos veremos en una próxima charla. Que tengan un buen día.